Bueno, vos sabés que los sentidos que nos vinculan con el mundo exterior y también con el mundo interno, que tienen tanto que ver con los sentimientos, con las emociones, con los recuerdos, con la niñez, pero hay un sentido que, si me permitís, quiero presentarte esta noche, que a mí por lo menos me parece muy importante, porque encierra una gran cantidad de cosas, es el sentido del olfato. Por eso tenemos del otro lado del teléfono a una especialista, es una doctora otorrinolaringóloga, ella es cirujana, es alergista, ha sido presidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Argentina. Estamos en comunicación con la doctora Estela Cuevas. Estela, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Estela? Gracias por haber venido a la radio. Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Estela, sí. Yo te he visto, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, obvio que sí. Bueno, Estela, te he visto en muchos programas de la tele, en la radio, difundiendo y contándole a la gente, bueno, un sinnúmero de cosas vinculadas con el olfato. Uh-huh. Seguramente, bueno, también apareció el tema del olfato ya hace un par de años con la llegada del COVID, con, bueno, la secuela, o era una manera también de diagnosticarlo, el quedarse sin olfato, que podía ser un signo inequívoco de que estabas con COVID. Pero también aparecen las personas que quedan con anosmia, es decir, con la incapacidad de sentir olores, aromas, que es algo realmente bastante molesto, ¿no? Porque también, digamos que el olfato participa en lo que tiene que ver con el gusto, con saborear las comidas, las bebidas. ¿Digo bien? Sí, mira, el abanico es gigante. El sentido del olfato es un sentido mágico, misterioso y poderoso. Sí. Que fue subestimado por el propio colega, por el propio otorrinolaringólogo. Fíjate que en la consulta médica siempre se preguntaba cómo respira un paciente, pero nunca se le preguntó cómo olía. Es verdad. Tuvo que llegar el COVID, lamentablemente, y estar en este contexto de pandemia para entender este sentido y la importancia, porque el sentido del olfato es un sentido que nos advierte y nos alerta ante la presencia de humo, ante la presencia de gas, actúa como un vigilante, por decirlo de alguna forma. Es verdad, sí. El olfato, además, como muy bien lo dijiste, da el 80% del sabor. Y acá tenemos que hacer una diferencia con el gusto. El gusto es otro sentido que se encuentra topográficamente en la lengua. Tenés el gusto dulce, salado, ácido, amargo, y hay un quinto gusto que es el umami, que sabe a las comidas asiáticas. Claro, el umami, sí. En cambio, el sabor está dado por el olfato, y los olores o las sustancias químicas que están en el medio ambiente ingresan por la nariz. Pero también cuando uno come o bebe, ingiere algún alimento o bebe alguna bebida, sí. Los mismos se desintegran, las moléculas, y van al mismo epitelio olfatorio. Claro. Y de ahí viajan al cerebro. Lo loco de todo esto es que es una patología que pertenece al otorrinolaringólogo, porque el epitelio olfatorio está en la nariz. También en la nariz hay otro epitelio, que es el epitelio respiratorio. Sí. Pero también muchas veces se puede confundir, y muchas veces algún colega puede enviar al paciente a una interconsulta con el neurólogo, porque olemos en el cerebro en una estructura que se llama rinencéfalo. Pero toda la movida, por decirlo también de alguna forma, comienza en la nariz. Mira, es verdad, porque uno, viste, cuando dice otorrinolaringólogo, siempre piensa en un dolor de oídos o algo que esté vinculado al oído. Pero es verdad, el tema del olfato ha sido un poco dejado de lado, ¿no? Mira, el olfato se lo conoce desde que hay vida en la Tierra. Claro. Desde hace más de 4.500 millones de años. Claro. Porque el hombre tenía una postura, que era la postura cuádruple, entonces la nariz estaba muy cerca del suelo y podía saber todo lo que pasaba a su alrededor, se valía solamente a través del sentido del olfato. Sí. Cuando el hombre adquiere la bipedestación, adquiere una postura más erguida, se aleja la nariz del suelo. Entonces adquiere importancia los otros sentidos, que son la audición y la vista, que son sentidos físicos, sí. A diferencia del olfato, que es un sentido químico. Pero fíjate que el olfato está desarrollado en los animales, en el perro, en los leones, en los insectos, en los peces. Los peces
usan su olfato para ir al desove. Mira, Los perros tienen mayor superficie olfatoria y si reciben adiestramiento son capaces de encontrar cuerpos, ahora que estamos en esta etapa de los femicidios, sí, y que claro. pueden a través del olfato encontrar un cuerpo que esté tapado por una losa hasta 30 o 40 metros. Sí. Pueden encontrar estupefacientes debajo de los escombros, viste que se llevan a los perros para ver si encuentran los cuerpos debajo de los escombros o sí, debajo claro. de la nieve. Sí, sí. Y hasta las mariposas reconocen a sus hembras a través de las feromonas, que son las hormonas sexuales, Sí. que pueden estar incluso hasta 50 kilómetros. Vos sabés que yo soy muy del olfato, yo tengo buen olfato, para mí el aroma es muy importante. Por ejemplo, ¿no? ¿Viste cuando vas a un bar y de pronto el mozo te pasa esa rejilla por arriba y queda ese olor a humedad que lo odio, que me cae mal, pero también al mismo tiempo, qué sé yo, ¿viste? Me encanta, no sé, una comida que le agregás un honguito de pino que le da un aroma distinto, o, por ejemplo, antes de charlar contigo, estuvimos hablando sobre vinos, bueno, qué decir del mundo del vino y el olfato, que es lo primero que uno hace es catarlo con la nariz, que es algo tan importante, ¿no? Y también yo me animaría a decir, no sé, creo que vas a coincidir conmigo, que cada persona tiene un olor o un aroma particular. Coincido en todo lo que estás diciendo. Esto es así, ¿viste? Más allá de los perfumes que se ponen de moda y demás. Y creo alguna vez haberte escuchado que dijiste algo que a alguno, bueno, le causó revuelo, pero me parece muy importante. Vos dijiste que la persona que tiene más desarrollado el olfato, a ver cómo decirlo, es un mejor amante, vamos a decirlo así de una. Lo dijiste muy bien. ¿Está bien? ¿Es verdad? Lo dijiste muy bien. Un buen olfato va a determinar el deseo sexual, la experiencia sexual y el desempeño sexual. Mira. Es como vos lo estás diciendo, un olor puede condicionar una relación sexual y darte placer o displacer. Y a su vez los olores, en un momento de la conversación lo dijiste, y quise traer esto, los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones y de personas. Cuando contaste que estabas en el bar, ese olor a humedad. Fíjate qué difícil que es hablar del olfato. El léxico del olfato es dificilísimo, porque te escuchaban hablar y decía aromas, gustos, sabores, olores, mira todo lo que dijimos. Sí, claro. Capaz que ese era el motivo también por el cual, como es muy compleja su anatomía, y poder expresar, porque uno no dice como los colores, que tienen uno habla de los colores primarios y secundarios. En cambio, cuando hablas de los olores, le pones un adjetivo, y vos lo dijiste muy bien, la rejilla tiene ese olor a humedad. Sí. De hecho, ahora está lloviendo, sí. E inmediatamente hay ese olor a tierra mojada. Exacto. Uno dice, uy, esto me hace acordar cuando yo era chico, empezaron los truenos, inmediatamente te viene un recuerdo, y uno no dice, sí, es porque el agua está cayendo a la tierra, entonces sale el petricol. No vas a toda esa profundidad, sino inmediatamente te viene el recuerdo quizá de cuando eras chico, chapoteabas en el agua, tu madre te retaba, y capaz que eso incluso te trae el recuerdo de tu madre, e inclusive eso te puede emocionar. Mira, acá hay un oyente, tenemos un WhatsApp que de paso se los digo a los oyentes, que es el 1135939496. La oyente Irma menciona el olor que lo tiene grabado de la sopa que tomaba cuando era chica, y también habla del olor a lluvia, que es lo que vos estabas diciendo recién. Es verdad, cuando está por llover en el campo, la gente dice, se viene la lluvia, es como que hay un olor, ¿no? Una sensación muy clara que tiene que ver con que va a llover. Y si te digo que yo soy correntina, ya estás haciendo la torta frita, el olor ya está en el ambiente. Claro. ¿Vos sos nacida en Corrientes, en Capital? No, sabes que yo soy nacida acá en Buenos Aires, pero soy criada en Corrientes, soy hija de correntinos. Ajá, mira. Soy hija de correntinos, pero me siento correntina, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, por eso lo digo siempre, sí, pero soy bien porteña. Mira, claro, ya hace muchos años que estás acá. He leído que también sos cirujana. Sí, porque estudié en la UNE, que es la Universidad Nacional del Nordeste, cuyo título es médico cirujano. Ajá. Y
aparte, en los primeros años de la especialidad, me dediqué a la cirugía otorrinolaringológica por una cuestión de obligación. Sí. Pasa que después, con el tiempo, uno se va orientando. Yo después hice alergia e inmunopatología y después hice la experiencia en olfato en Europa. Mira. Que te digo que es una especialidad que la volvería a elegir porque no se me escapa nada. Claro. El otorrinolaringólogo es muy quirúrgico, le gusta operar. Claro. Y le gusta sacar las amígdalas, le gusta enderezar el tabique, pero generalmente los pacientes que concurren mucho a la consulta otorrinolaringológica generalmente tienen un antecedente que es alérgico. Entonces, si vos vas a un cirujano que es otorrinolaringólogo, probablemente te saque unos pólipos, vos empiezas a respirar mejor, pero si tenés este componente alérgico, el 50% te lo resuelve el cirujano otorrinolaringológico y el otro 50% te lo resuelve el otorrino que hace clínica, o en mi caso que yo hago la parte de alergia y el alergista, claro. Encontrar y ahí también, claro. Y ahí también muchas veces el paciente tiene rinitis, que ahora estamos en la fecha de la rinitis por la polinización de los árboles, o tenés una rinosinusitis, y puedes tener también una hiposmia, una disminución muy severa del olfato. Sí. Pensaba todo lo que nos dice el olfato. Por ejemplo, cuando uno va a comer afuera y viene un plato con un olor raro, que hay gente que no le hace caso y lo come igual, o de pronto un olor a gas de una estufa que te puede salvar la vida. La gente no sabe, pero el gas no tiene olor, se lo ponen al olor para que uno lo pueda identificar. Claro, le ponen un químico especial. Exacto. Bueno, que es un sentido que hasta protege nuestra vida, ¿no? El olfato, es muy importante. Sí. Por eso muchas veces ahora que quedó la secuela, muchos pacientes que quedaron anósmicos o están con la disosmia, uno de los tips que yo doy es que hasta que recuperemos el olfato, estar atento al gas, o si se tratan de adultos mayores, que muchas veces pueden tener una hiposmia bastante severa, que puede ser el comienzo de una enfermedad neurocognitiva penosa, como puede ser Parkinson o Alzheimer. Claro. No estoy diciendo que lo tienen, estoy diciendo que puede formar parte. Sí. Entonces, ahora, generalmente, si son adultos mayores, lo que recomiendo es usar detectores de gas y detectores de humo, porque muchas veces estos adultos mayores viven solos. Claro. Fundamental. La persona que se queda sin olfato, que tiene anosmia por el COVID o por otra patología, ¿cómo es el tratamiento que vos le hacés para que vaya recuperando el olfato? ¿Cómo es eso? Mira, yo en este momento estoy viendo muchísimos pacientes, mi consulta, en este momento estoy viendo muchos pacientes alergizados por el cambio climático, pero también estoy viendo muchos pacientes que han peregrinado por diferentes consultorios y a no obtener ningún tipo de resultado concurren al consultorio porque yo tengo la experiencia en olfato. Sí. Entonces, tengo desde el paciente que ha tenido el COVID en el 2020 y que está anósmico, que no huele, y tengo el paciente que está transitando por las disosmias. El coronavirus es un virus que lesiona a la célula olfatoria, al receptor. Entonces, por eso, de un momento para otro, el paciente se queda sin olfato y muchas veces manifestó, y puede llegar a manifestar aún, porque todavía estamos transitando o estamos en este contexto de pandemia, de manera súbita y abrupta, una pérdida del olfato, y algunas veces solamente es ese el síntoma. Claro. Algunos pacientes no lo recuperaron al olfato. Sí. Y otros están en vías de recuperación y otros consultan porque están atravesando por las disosmias. Las disosmias aparecen generalmente al sexto u octavo mes posterior al alta de la infección, ¿no es cierto? Sí. Y se trata de una distorsión en lo que uno huele, o sea, se altera la calidad de los olores. Y ahí el paciente te dice, mira, no sé qué prefiero, si no oler u oler feo. Sí. Porque el paciente huele feo, le sabe feo, por ejemplo, un café, y también le sabe feo el sabor del café, y le sabe feo muchas comidas, como por ejemplo las proteínas, el huevo, la carne, el pollo, la cebolla. Sí. En este caso se llama parosmia. Parosmia. O sea, hay una alteración en la percepción de lo que huele, de lo que come o de lo que toma. Después puede tener una fantosmia, que es la presencia de un olor cuando ese olor no existe.
lo que generalmente refieren es que sienten olor a que alguien está fumando, olor a cigarrillo, buscan a esa persona y no está. Mira, qué Sienten bárbaro. también que el agua, cuando se bañan, tiene un olor a podrido cuando el agua es inodora. Sí, Y sí, también muchos refieren la heterosmia. Esto es muy común. Es que, viste que los olores están invisibilizados, pero están presentes en el medio ambiente. sí, Entonces es muy difícil de controlar los olores en el medio ambiente. De hecho, yo creo que ya estamos frente a una contaminación odorífera. No creo que sea a nivel de la contaminación acústica, pero sí que está creciendo. sí. En cambio, en tu casa vos podés controlar los olores. De hecho, yo como tip le pido a los pacientes, cuando están con esa heterosmia, que saquen todos los olores, que saquen saumerios, que saquen desodorantes, que saquen odorantes, porque como ellos ya están confundidos, tener más olores los puede confundir más. Claro, El paciente que está atravesando por la heterosmia es el paciente que ante distintos olores siempre siente un olor y generalmente es feo. claro. Ahora, yo te preguntaba, la persona que está con anosmia, ¿hay un tratamiento indicado para Sí, ayudarlo a sí. recuperar el olfato? ¿Cómo haces? ¿Lo pones en contacto con distintas esencias? ¿Cómo Mira, es? en un principio, lo que yo hago personalmente en el consultorio, trato de escuchar al paciente que viene cargado con una mochila pesadísima y viene frustrado porque tiene esa desilusión de que pasó el tiempo y que peregrinó y que el olfato no volvió. Entonces Sí, trato de que me hable, de que se vaya mucho más tranquilo porque pudo hacer su catarsis. sí, Después le explico qué es lo que pasó y por qué está transitando por esto y qué puede venir o por qué está pasando por esa sensación de sentir esos olores feos. sí. Y después lo que indico es algún tipo de tratamiento seguramente para posteriormente hacer un único estudio que se hace, que es una olfatometría. Esto cuando vas al otorrino porque escuchas menos, Claro, te haces y yo- una audiometría en ese audiometría. caso. Exacto. Fisiológicamente nosotros perdemos los sentidos con los años. Sí, Con los años, yo por ejemplo tengo presbicia avanzada porque tengo muchos años ya. Hay pacientes que tienen entre 60 y 65 años que pueden escuchar menos fisiológicamente, están atravesando por una presbiacusia, y también hay una presbiosmia que es fisiológica, o sea, se pierde el olfato. sí. Entonces, lo que normalmente pedimos ante esta situación es, así como pedís una audiometría, porque el paciente te viene y te cuenta que está escuchando menos, o le revisas el oído, no tiene nada, o sacaste el tapón de cera y le pedís ese estudio para poder objetivar lo que el paciente está contando. Sí. Pero lo que el paciente cuenta es subjetivo, o sea, le está pasando a él. Entonces, en este caso yo hago una olfatometría que está validada, en Ajá. donde el paciente huele distintas sustancias odoríferas Sí. y en base a la cantidad de olores que el paciente sintió, yo puedo saber cuántos olió y después puedo saber incluso de esos olores, yo le doy como una respuesta múltiple y sé si acertó o no ese olor. Bien. Eso me va a dar un resultado y a partir de ese momento yo puedo estar frente a una hiposmia leve, moderada, grave o ante una verdadera anosmia, que es cuando el paciente realmente no huele nada. Y también hago una gustometría en donde si yo coloco sal en la punta de la lengua o azúcar en los costaditos, yo sé que el gusto está bien, entonces ahí le aclaro al paciente que lo que tiene alterado es el sabor. Y en base a eso Sí. va a surgir un tratamiento. ¿Hay medicamentos que estimulen el bulbo olfatorio, por así decirlo? Hay medicamentos que van a estimular al nervio olfatorio, Ajá, que es el que conduce los olores sí. que van a llevar a ese bulbo olfatorio donde se procesa y posteriormente viajan por el tracto olfatorio y llegan al rinencéfalo, que es el lugar donde yo digo, hay algún olor acá, Claro. estoy oliendo algo. Sí. Muchas veces hay también pacientes que vienen a consulta ahora, porque el olfato es un protagonista en este momento, que tienen una anosmia congénita, que nunca han olido. Entonces, por curiosidad, muchas veces quieren saber si tienen algún tipo de solución o no, Sí. porque nunca han experimentado saber acerca de un olor. Entonces, en ese tipo de pacientes sí hay que pedir una imagen, que es una resonancia, porque necesitas saber cómo está la estructura olfatoria, Ah, si ok. tiene o no el bulbo olfatorio, Claro. si
si por ahí nació con la falta del nervio olfatorio, Claro. o por ahí muchas veces el paciente sufrió de algún tipo de traumatismo. La anosmia súbita se da en 3 circunstancias: ante una pérdida de conocimiento, un traumatismo, con o sin pérdida de conocimiento, Sí. ante la presencia de algún tumor o ante las virosis. Por eso es que yo al día 0 salí a hablar de la anosmia, Sí. porque ya las virosis lesionan al receptor de la célula olfatoria y de manera súbita y abrupta te podés quedar sin olfato. Sí. Vos sabés Después que... pueden haber otras causas en las Sí. que no perdés el olfato totalmente, Claro. sino que, por ejemplo, una rinitis, una rinosinusitis, o los pacientes que, las personas que trabajan en una peluquería, los odontólogos, pueden tener muy disminuido su sentido del olfato. Claro. Claro, cuando uno está resfriado es típico que También. estás 1 o 2 días que no le sentís mucho el gusto a la comida, pero no te preocupás porque decís estoy resfriado y va a volver naturalmente. Sí, te preocupás cuando no vuelve, Claro. porque muchas veces por un resfrío puede pasarte que el olfato no vuelva más. Vos sabés que estaba pensando, bueno, viste que ahora hay una explosión en todo lo que tiene que ver con el mundo gourmet, de los alimentos, Sí. de los sabores, bueno, locales que se inauguran, bueno, es muy lindo salir a comer con amigos y me acordé, capaz que vos lo conocés, hace ya más de un año lo entrevistamos a Bernardo Conti, que él es Nariz. Sí, ¿cómo que no? Es Nariz, ¿lo Sí, conocés sí. a Bernie? Sí, ¿cómo que no? Un tipo maravilloso que él maneja, Ajá. bueno, él es Nariz, que es una persona que tiene mucho, bueno, viene ya con esa capacidad de oler. Con un talento. Claro, y además, bueno, está muy formado. Qué interesante todo el mundo, digamos, de los aromas, bueno, de los perfumes, todo lo que Mirá, está vinculado. es un mundo que hasta hace poco era desconocido, como muy bien lo dijiste vos, pero tenés el mundo del gourmet que ahora está explotado, Sí, porque tenés hasta degustación de hierba inclusive, sí, de café obviamente, de whiskies, claro. pero también hay un marketing olfativo, en donde si vos vas a un centro comercial, muchas veces podés identificar una casa por ese olor, una casa de Claro. ropa por ese olor. Las casas de ropa de chicos en una época, Exacto. no vamos a dar marca, pero cada una tenía su aroma. Vos entrabas, y se usa mucho eso también, como para llamar la atención o para captar a un cliente, ¿no? ¿Sabes que el olfato es el primer sentido que se forma? Se forma entre la 4ª y 5ª semana de gestación. Sí. Al momento del nacimiento, el recién nacido tiene el olfato totalmente formado. Claro. Es por eso que inmediatamente busca la teta de la madre, Sí. porque de esa manera se asegura su alimento Sí. y también su protección. Entonces, también, fíjate que cuando se hablan de los olores, nosotros decimos, yo no soy mamá, pero sí las mamás dicen, ahora que han pasado por el COVID, Sí. muchas mamás dijeron, no tuve la oportunidad de oler a mi bebé, que es una Claro. experiencia tremenda. El olor Y del bebé. olor sí, al sí, bebé o el del olor del bebé, bebé, sí, es sí, verdad. tiene como sinónimo olor a talco, olor a perfumito. Después tenés el olor del adolescente, obviamente el adolescente no se baña. Nosotros Claro. cuando fuimos adolescentes tampoco nos bañábamos. Claro. Entonces es el clásico olor a patas, El olor a pata. ¿entendés? Sí, Y aparte el adolescente comienza ya con sus glándulas sudoríparas, sí. empieza a tener olor en las axilas, muchas veces no se lavan los dientes, tienen halitosis. Y también tenés el olor del adulto mayor, el adulto mayor que está por ahí, quizá en alguna residencia, Sí, claro. y son olores que uno identifica. O por ahí das un beso a una persona y decís, uff, tiene un olor que uno mismo le da un rechazo. Claro, claro. Sí. El Sí, olor, el el olor, brazo, el olor Estela, de cada uno. el olor a pata que dan las Crocs. Las Crocs, no las Crocs originales, las Crocs alternativas Sí. dan un olor a pata tremendo. Claro, porque es una mezcla, ¿entendés? Sí. De un plástico. Sí, es Pero, terrible. cada uno de nosotros tenemos un olor que es personal, Sí. distinguido y particular. Y también saber encontrar el perfume que va con tu olor, porque el perfume de alguna manera se combina químicamente con el olor de la persona. Vos Sí, de tiene que pronto ver. te pones un perfume más floral y no te va. Y de pronto, Sí, depende. ¿viste? Es así Es también. como vos decís, depende de la piel de cada persona. Pero Exacto, sabes que nosotros enmascaramos nuestro olor con los perfumes. claro. Nosotros tenemos nuestro olor y ese olor
que tenemos es el que actúa como un cupido en el amor, por decirlo de alguna forma. Porque a vos o a mí nos gusta una persona porque usamos el sentido de la visión, usamos la vista, claro. Y uno dice, qué lindo que es, o qué linda que es. En cambio, para que se arme esa química, justamente el olfato es el que actúa en la previa al acto sexual. Acá pregunta el oyente Luisito por WhatsApp si es verdad esos perfumes que dicen que tienen feromonas. Viste que en una época se habían puesto de moda. ¿Es verdad eso o no existe? ¿Estás ahí, Estela? ¿Estela? Estoy acá. Sí, estoy acá. Yo creo que es un mito. Es un mito. Sí, yo creo que es un mito. Claro. Pero ojo que hacer un perfume no es nada fácil, ¿eh? No, claro. Como muy bien lo dijiste, tenés que tener un talento, tenés que tener muchos conocimientos químicos. Esto lleva años, pero claro. Sí, la industria del perfume te deja muchísimo dinero, dólares, euros, sí, libras. Claro. Bueno, le quiero contar a la gente que escribiste un libro que se llama La fascinante experiencia de oler. Yo he anotado algunos de los capítulos. ¿Qué es el olor? El olfato en los animales, el olfato en la historia, olores en la vida diaria, alteraciones, entrenando el olfato. De todos estos, que algunos hemos hablado un poquito y por supuesto, bueno, habría que comprar el libro y adentrarse. Cuando vos hablas del olfato en la historia, contanos un poco ese capítulo. Mira, primero te quiero contar que lo interesante de este libro que se escribió en plena pandemia. Sí. Porque la verdad que fue cuando más trabajé, creo. Este fue un proyecto que me senté con la editora en enero del 2020, lejos de pensar en una pandemia. Sí. Después vino la pandemia, vino el teletrabajo, yo salí desde el día cero, y bueno, se trabajó mucho más, porque viste que no estábamos acostumbrados al teletrabajo, nos tuvimos que adaptar a un montón de cosas. Claro. Pero bueno, surgió esta necesidad de escribir, o apurarme en escribir este sentido, pero es un libro coloquial que lo puede leer cualquier persona, porque no se basa en conocimientos médicos, excepto la última parte, que habla, sí, de los testimonios de las personas que han atravesado el COVID. Sí. Con respecto a lo que me preguntás, el olfato en la historia, es porque en la época medieval la gente no se bañaba, porque creía que si vos te bañabas, primero que no había agua, claro. Segundo, se creía que cuando uno se bañaba, se sacaban capas de la piel que te brindaban inmunidad, que te daban defensa. Mira. Y en el caso de bañarse, toda la familia se bañaba en la misma tina. Y como todo era muy patriarcal, se bañaba primero el hombre de la casa, y después las mujeres, y el último era el bebé. Claro. Y ya se bañaba con el agua sucia. Por otro lado, está la historia del vestido de novia, que ¿por qué generalmente en Europa se casan en mayo, en plena temporada alta, las novias en esa época de bodas? ¿Y por qué el vestido largo? Justamente para enmascarar los olores que pueden salir de las partes íntimas. Claro. Lo mismo que el ramo de flores, o lo mismo que, por ejemplo, los hombres, ¿por qué comenzaron a usar sombreros? Y justamente era para evitar la emanación de olores que salían de la sudoración. Mira, no sabía. Y por eso también se hacían las grandes fiestas en lugares abiertos, como por ejemplo en el Palacio de Versalles, claro, donde se mezclaban las clases sociales. Sí. Y te traigo a colación otra cosa. Fíjate, los olores se clasifican por ahí, uno tiende a decir, hay un olor, el trabajador, el albañil, por ahí que está bajo el sol, que está transpirando, tiene un olor particular. Y muchas veces se lo clasificó como diciendo, es el olor del pobre, el trabajador, el pobre tipo que está bajo el sol trabajando. Claro. Y en cambio en la clase alta había otro olor. Claro. Bueno, recordemos que había una discriminación. Los franceses, que no eran famosos por bañarse, fueron los que inventaron los perfumes, claro. Sí, es cierto. Aquí hay una pregunta de un oyente, el oyente Fernando, que es del barrio de Belgrano. ¿Quiere saber algo de tu vida? Yo te lo pregunto. ¿Quiere saber si sos casada? ¿Sabes que sí? ¿Sos casada? ¿Sabes que sí?
Bueno. Estaba con un otorrinolaringólogo Ajá. muy reconocido. ¿Cómo se que llama? hace ¿Se puede saber? Otorrinolaringología infantil. Sí, Enrique Mancilla. ¿Enrique? Mancilla. Mancilla, bien. Bueno, dice y agrega entre paréntesis, muy bonita la doctora. Es verdad, es muy linda. Estela es muy llamativa, es un tipo de mujer muy llamativo. Bueno, Estela. Bueno, gracias por el piropo. Bueno, es la verdad. Uno también, además de olfato, tiene vista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablamos de los sentidos? Hasta que hablamos de los sentidos. Bueno, la gente te puede encontrar en las redes. En Instagram estás como... Estela Cuevas. Soy Estela con S. Estela, Stella. Estela Cuevas. Bien. Bueno, Cuevas. y pueden, ¿te pueden comprar el libro a vos directamente o tiene que ir a la librería? No, por vía online se compra. Bien. Y yo soy muy activa en las redes, así que si necesitan preguntar, yo enseguida doy información. Bueno, y además quiero decir que sos una persona muy accesible, muy dada. Te contactamos y rápidamente nos respondiste y eso realmente es invalorable, ¿no? Para los que hacemos radio, te lo agradecemos muchísimo. Yo tengo que agradecerle a ustedes por la generosidad. Y segundo, me interesa mucho difundir el tema del olfato. Yo vengo trabajando con el olfato hace años. Sí. Yo me formé en el 2006 en Europa. Claro. Y viene trabajando y despacito. Y que no se le daba bola, es verdad, no se le daba bola al olfato. Es cierto, y no hay expertos en olfato. En el país somos muy poquitos. Claro, claro. En el mundo somos poquitos, en el país no hay. Sí, bueno, me imagino que habrá ahora muchos jóvenes estudiantes que seguirán tus pasos. Mira, yo ahora vengo de la semana pasada de un congreso que estuve en Mendoza. Sí. Y tuve muchas charlas y entre unas de ellas tuve que hablar del tratamiento. Y me tuve que extender un poquito porque hay médicos nuevos que están en su segundo año de residencia que obviamente no tenían ni idea dónde estaba el olfato. Entonces no puedes empezar a hablar del tratamiento para las personas que perdieron el olfato si no le contás de qué se trata el olfato. Pensá que el otorrinolaringólogo tiene tantas cosas para hablar y para saber las cuerdas vocales, el oído, las hipoacusias, la faringitis, la rinofaringitis, los tumores. Es una especialidad que es muy chiquita, pero es muy compleja. Y además que tiene una dimensión de, como vos bien dijiste, de escucha, tiene un componente terapéutico, de darle tranquilidad a la persona, explicarle lo que le está pasando, porque como es algo medio, viste, como que, ¿cómo decirlo? Como que uno no lo ve, no sabe cómo explicarlo. En cambio, cuando vos tenés, no sé, tenés una otitis, te dice, bueno, tómese este antibiótico, tal gotita y ya está. En cambio, el olfato es más complejo. Es lo que decía, el léxico es difícil, pero te digo que hoy los pacientes tienen una narrativa tremenda, porque cuando te cuentan, mirá, yo me pongo la remera, y la remera me sabe a olor a vómito, y ya el día lo empiezo mal, o por ejemplo me dicen que cuando comen saben a podrido. Horrible. Tengo pacientes, ponele que un camionero que me recuerdo ahora, un camionero se come 5 sándwiches de milanesa sin ningún problema. Claro. Y hoy me cuenta que tiene que enmascarar esa milanesa con algún saborizante, con mostaza, con algo. Sí. A mí me vendría bien unos días perder el olfato para bajar unos kilos. No lo digas. No, me vendría bárbaro, ¿viste? Para no motivarme tanto con las comidas ricas que hay. Que como, que me preparo, claro, totalmente. Bueno, ¿y no te pasa también que si tuviste la oportunidad de viajar, uno asocia lugares con algunas comidas? Totalmente. Y sabes que el olor que más se recuerda es el olor del ser querido. Y te voy a dar otro dato. Sí. Hay un trabajo de la Universidad de Rockefeller que dice que uno recuerda el 1% de lo que toca, el 2% de lo que oye, el 5% de lo que ve, pero el 50% de lo que huele. Fíjate la importancia del sentido del olfato. Mira, a mí, por ejemplo, vos sabés que el arroz con leche no me gusta. Me da, me encanta. Pero descubrí que tiene que ver que cuando yo era chico, estaría en primero o segundo grado del primario, creo que ahí me quedé doble turno en un colegio.
Claro, y había de comer, ¿viste? Y yo se ve que quería estar en mi casa, con mi mamá, o con mi claro. familia, y lo rechazo por ese tema. Y descubrí que el olor ya del arroz con leche me pega mal, ¿viste? No me gusta. Y Bueno, viene, si lo llevas, viene de ahí, hay un fíjate recuerdo asociado. que si lo llevas al sexo, yo hablo mucho para la sociedad de sexología. Sí, Y, bueno, tenés opiniones, después que uno termina de dar charlas, de muchas preguntas, y una de las sexólogas, después de que terminé de hablar, me daba la razón en cuanto a tener placer o displacer a través de los olores. claro. Y relató que ella conocía a una paciente que estaba traumada en cuanto la posibilidad de tener relaciones sexuales porque su primera experiencia le traía recuerdos al pasto, porque su primera experiencia la tuvo justamente en el pasto Claro, y no había sido buena. sí, Entonces eso le trae siempre, le traía, bueno, no sé cómo se dirá, pero sí, le traía un displacer. Cuando, bueno, una relación sexual obviamente que da placer y da sí, bienestar y da sí, da claro, pilas, ¿no es cierto? sí. Tendríamos que hablar un día más adelante, si estás de Ujú. acuerdo, del tema de la contaminación acústica, Uf, que es un me encantaría. temazo, un Es tema que, un bueno, temón, yo un soy, temón. Y ustedes que están en la radio, ustedes que claro, son periodistas, vos sabés que, mira, te tiro rápido. Los decibeles normales tienen que ser 50. 70 decibeles sí, son molestos y 90 son dañinos. exacto. Cuando vos Bueno, estás claro, sentado al lado de alguien que vas en un transporte público, ese alguien tiene unos auriculares y vos estás escuchando lo que esa persona escucha, chau, esa persona va a tener una hipoacusia inducida por seguro. el sonido. Te cuento que yo no soy periodista, yo en realidad soy músico. Ah, Y bueno, bueno, por el tema de tocar y bandas y ensayar y demás con mucho volumen, porque bueno, me gusta el rock, reconozco que he perdido un poco la audición de un oído tenés un y y tenés tengo un acúfenos. pequeño Eh, acúfeno que me eh, aparece cada tanto. Expliquémosle a la gente que el sí, acúfeno o sí, el tinnitus es un tinnitus. oído, es un sonido persistente, muy agudo, que está como adentro de la Es como una cabeza. radio más sintonizada Claro, que a la noche exacto, con el sí, silencio exacto, empeora. sí. Pero es un tema apasionante también el tema del oído, ¿eh? El tema del Sí, sí, oído, sí. Y no este, hablemos de la difonía. sí. Tenemos que hablar un día del órgano de Corti, que para Uf, mí es una maravilla el órgano de Corti. Yo aparte lo he sí, estudiado en la facultad. El órgano es del que, Corti, la transducción de lo mecánico en sí. lo eléctrico, es un Bueno, eso órgano. lo mismo pasa con el olfato, es Cla- exactamente lo mismo. Mirá, y en el olfato, ¿cómo se llama la transformación, digamos? Hay una desmetabolización Sí, dentro de la célula olfatoria. O sea, la célula olfatoria, ¿qué hace? Tiene un receptor que toma el olor y actúa como un candado. Entonces, la sustancia química es como una llave. claro. Entra esa sustancia química a las células y dentro de esas células se produce una despolarización. Se activa una enzima que es la demeoxiclasa, entra sodio, entra calcio y sale cloro. Ah, Entonces, esto, que era la sustancia química, se transforma en un estímulo eléctrico que va a viajar por la parte posterior de la célula y esa parte posterior son axones que forman el nervio olfatorio, qué que bárbaro, ingresan al lóbulo anterior del cerebro y ahí se hace todo cerebral. qué bárbaro, qué maravilla. Es apasionante. Bueno, Estela, te agradezco mucho esta charla, muy A didáctica, vos muy te agradezco un entretenida, montonazo. y bueno, ya nos volveremos a hablar. Un beso grande. Ok, Hemos dale, muy hablado, generoso. hemos hablado con la doctora Estela Cuevas, especialista en olfato otorrino laringóloga. Un beso grande.